la importancia de un pastor en la vida de un creyente. Ese es mi tema en esta noche. Quiero enseñarles, más que traer una predicación que lo emocione, que lo efusiva. Quiero traer una enseñanza calmada, pausada, pero que usted aprenda este poderoso principio, la palabra del Señor. Dios estableció para el Nuevo Testamento un patrón y un diseño. En el Nuevo Testamento usted puede empezar a oír y a leer de que la iglesia que está en los Corintios, la iglesia de los Efesios, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de los gentiles, la iglesia que está en Asia, y usted oye una y otra vez, Dios en el Nuevo Testamento organizó por su plan que hubiera una iglesia y que esa iglesia fuera dirigida por un hombre o una mujer llamados al pastorado o llamados a servir en esa iglesia. Así que, ¿cómo le dije que se llamaba este mensaje? La importancia de un pastor en la vida de un creyente. ¿Usted qué cree que es importante tener un pastor? En el reino de Dios no hay cabida para los independientes, los que pretenden alcanzar algo de manera independiente. Él dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La iglesia es un grupo de creyentes, y ese grupo de creyentes debe ser dirigido por alguien llamado y ungido para esa obra. Así que comienzo diciéndole: lo más terrible que le puede pasar a alguien es ser dirigido por alguien que Dios no llamó para esa tarea. Óigame bien, hay buenos líderes, buenos servidores. Hay gente que tiene habilidades y talentos. Es más, hay gente que predica bien. Sin embargo, esa gente no necesariamente son pastores. Porque el pastor no lo hace el oficio, el pastor lo hace el llamado. Y el que es llamado es el que va a tener la preparación y va a tener el equipamiento para que tú te desarrolles en tu vida espiritual. Ahora bien, existen muchas interpretaciones que se han torcido con relación a lo que es el oficio pastoral. La palabra dice que el pastor vela por el alma de los creyentes, o sea, que es el responsable de cuidarle las vidas que son y le pertenecen al Señor Jesucristo. Nosotros sencillamente cuidamos las ovejas que no son nuestras y que un día le daremos cuenta al Señor por lo que Dios nos encomendó y la tarea y la responsabilidad que Él nos puso. Ahora bien, es importante que usted entienda que lo primero que usted debe ser como creyente, si usted le da importancia a tener un pastor, entonces número uno, usted tiene que reconocer al pastor como el hombre de Dios que Dios puso para ayudarlo a usted en su vida espiritual. ¿Alguien dice amén? Para dirigirlo a usted, para enseñarle los principios de la palabra de Dios. Y usted debe reconocer a esa persona que Dios puso. En este caso, el pastor que está al frente de usted, la pastora que está ahí. Le presento a su pastora. Ahora bien, mi responsabilidad siempre será esta: el pastor siempre debe dirigir la gente hacia Jesús y nunca hacia él. La primera tarea del pastor es llevar a las ovejas, como dice el Salmo 23, que a delicados pastos
nos guiará o nos hará descansar. Esto quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de dirigirlo a usted, a quien puede alimentarlo bien. Ese se llama Jesús, que por cierto la Biblia le llama el pastor de los pastores. La importancia de tener un pastor es que el pastor, si es un hombre llamado por Dios, lo va a llevar a usted a tener un encuentro más cercano con Dios. Lo va a desafiar para que usted quiera acercarse, quiera crecer en este caminar. Todo líder que trata de pegar la gente a ellos y a decirle: ustedes dependen de mí, ustedes tienen, es una mentira y es un mal principio. Pero cuando el pastor está claro de que el único que puede atender tus necesidades se llama Dios, y que nosotros seremos un instrumento para traer una palabra, para traer una gracia sobre ustedes, pero sencillamente somos canales, somos el instrumento que Dios usa. Pero la gente debe aprender que el pastor le dirige hacia Jesús. Pastor es responsable de hablarle todo el consejo de Dios y explicarle la palabra, de modo que el Espíritu Santo, mientras yo hablo, le da testimonio de las palabras que yo le estoy predicando. La vida de tu pastor debe inspirarte a ser mejor para Dios. Debe motivarte a querer alcanzar un nuevo nivel de victoria y de fe en Cristo Jesús. Número uno, debe guiarte o debe guiar al rebaño hacia Jesús. Las iglesias que dependen del liderazgo humano son iglesias raquíticas, y iglesias que dependen de que un pastor los motive o les pase la mano en la cabeza y les diga: pobrecito, y los atienda a todos todo el año, oyéndolos, atendiéndolos. Pero el pastor no se ocupa de oír a Dios para hablarle a la gente de parte de Dios. Y es bueno que usted entienda algo, óigalo: el pastor no le va a solucionar todos los problemas que usted tiene, porque él no fue llamado para eso. O sea, yo no fui llamado a solucionarle sus problemas. Mi llamado primordial, mi llamado principal es orar por usted y darle la palabra adecuada que Dios le quiere hablar. Si usted mantiene a su pastor buscando a Dios y buscando la palabra y predicando la palabra, por esa razón en la iglesia se nombran diáconos o servidores, porque era necesario que los que ministraban en un altar se ocuparan en dos cosas importantes: en una vida de oración y en una vida predicando la palabra de Dios. Cualquiera que piense que el pastor le va a solucionar los problemas se va a frustrar. Rápidamente lo voy a diseccionar. Necesitamos tener la verdadera revelación para crecer y para desarrollarnos. Óigame bien, si usted reconoce a un hombre como un hombre de Dios, lo va a ver y va a recibir de él lo que él tiene para ti. No alguien que te va a suplir una necesidad momentánea. Tienes que empezar a ver al hombre de Dios como el hombre que Dios, el instrumento que Dios va a usar para sacudirte, para estremecerte, muchas veces para exhortarte. Pero al final esta palabra te va a edificar, te va a dar fundamentos, te va a dar estructura, vas a madurar espiritualmente. Entonces, cuando alguien reconoce a un hombre de Dios como hombre de Dios, y no solamente lo reconoce como hombre de Dios, sino que lo reconoce como mi pastor o mi hombre de Dios, el que Dios me asignó o el que Dios me puso. Porque en esto Dios es selectivo. Dios le pone a cada quien el pastor que se merece. No, que mi pastor es muy terrible y siempre me anda exhortando. Ah, bueno, tú te lo mereces. Pero en esto sí, Dios te pone un pastor. Y óigame bien, esto no se trata de escogerlo, se trata de que Dios te lo pone. De que Dios te lo pone, y tú debes ser listo y debes ser espiritual para discernir esto. El reconocer y decir: yo me voy a venir a esta casa y me voy a exponer a la palabra, a la unción, y eso debe tener un resultado en mi vida.
Es más, si la palabra, si la gracia de tu pastor no afecta a tu vida, tú tienes que irte a buscar el lugar donde hay una gracia que va a hacerte crecer y va a hacerte desarrollar. La importancia de tener un pastor no se trata de momentos solamente escucharlo porque me cae bien, porque predica y a veces dice algunas cosas que me dan risa. Algunos lo único que recuerdan de mí es cuando digo alguna cosa graciosa. Pero todo el fundamento de la palabra. Y dicen, ay, la palabra estuvo buena porque el pastor dijo 2 chistes. Qué bueno que usted diga, la palabra me bendijo, me edificó, me sacudió por dentro, me desafió. Hoy salí de este lugar desafiado a ser mejor para Dios, a vivir para Él en santidad, en pureza, a buscarlo en oración. Porque lo primero que debe producir un pastor en la vida de un creyente es desafiarlo a dejar el pecado, a dejar lo malo y a consagrarse para Dios. Porque yo lo estoy preparando a usted para lo eterno. Yo lo preparo para el cielo. Yo lo preparo con una palabra que tiene el poder de mantenerlo salvo. Porque la Biblia dice, santifica a los que son santificados. ¿Por qué razón? Porque yo le predico la palabra, le predico la verdad. Y esta verdad a veces nos abre los ojos. No diga, tengo un pastor. Yo quiero un pastor que ande conmigo, que me escuche mis revelaciones que tengo, que pueda escucharme los sueños que tuve cuando comí caraota, y que me atienda. Amados, una pregunta: si Dios pone a alguien que se supone que viene del desierto, que Dios lo ha formado en un desierto y ha pasado por cosas que tal vez tú no has pasado, tú necesitas oír, tú necesitas recibir. Así que dile a tu hermano que tienes a tu lado, valora a tu pastor. Dile, valóralo. El pastor es un siervo que debe siempre dirigir la gente hacia Jesús y debe dirigir la gente hacia la santidad. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué vale que usted me vea hoy y que mañana no vaya a ver al Señor? Es mejor que usted me vea hoy y me atienda y me oiga, pero usted diga, bueno, es mi garantía de que yo estoy aprendiendo y un día veré al Señor cara a cara. Porque es mi responsabilidad de cuidarle cada persona que el Señor pone para que yo pastoree. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El pastor debe dirigirte hacia la oración. Hacia la oración. ¿Se da cuenta que cuando usted me cuenta alguna cosa, pastor, usted sabe que mi esposo llegó endemoniado a la casa, tirando todo, y yo le digo, vamos a orar? Y yo le digo, voy a estar orando por usted. Y la gente vuelve otra vez y me vuelve a decir, y al ratico le vuelvo a decir, vamos a orar, vamos a orar. ¿Por qué? Porque yo tengo que dirigirlo a usted, a que usted entienda que las mejores batallas se libran en oración. Que si usted aprende lo poderoso que es orar, y cuando la cosa se pone tan terrible en su vida o en la vida de alguien, y usted viene y entonces le digo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo y oramos, vamos a hacer un ayuno. ¿Qué te parece si el sábado ayudamos por eso? Yo ayuno donde estoy y tú ayunas por allá, pero vamos a pelear esta batalla los dos. Yo debo de alguna manera desafiarlo a usted, a que usted también aprenda a buscar a Dios. Vamos a orar. Así que usted puede decir, pastor, siempre la respuesta es la misma. Vamos a orar. No tengo plata, pastor. Vamos a orar. Pastor, que tengo problemas en el matrimonio. Vamos a orar. Porque un buen líder, un buen hombre de Dios va a dirigirlo usted hacia Dios, hacia la santidad, hacia la oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Cuando usted deja de orar, no solamente se desconecta de lo espiritual y del cielo, también usted se desconecta de su pastor y de su padre espiritual. Porque
hay que tener una responsabilidad. Es decir, voy a orar por la iglesia donde me congrego. Voy a orar por mis hermanos. Voy a orar por mis pastores. Todo esto que hacemos aquí, la alabanza, la música, el tiempo de oración, todo esto es un entrenamiento para que todo esto usted lo cultive y lo lleve a su casa, lo lleve a su cuarto. En su casa haya alabanza a Dios, en su casa haya oración, en su casa haya palabra de Dios. Pasamos 1 hora o 2 horas aquí el martes y otro rato el domingo. Pero es para que usted aprenda, para que usted se entrene, porque un verdadero pastor será siempre un entrenador. Un entrenador. Y yo quiero entrenarlo a ganar las mejores batallas y a conquistar las mayores victorias. Yo quiero entrenarlo para que usted sea un más que vencedor. Yo quiero entrenarlo para que usted viva ganando y gane viviendo. Yo entreno ganadores. Yo dije, yo entreno ganadores. El entrenamiento es todo esto de la palabra, todo esto de la vida diaria. Y hay una diferencia entre un entrenador. El entrenador te puede decir, haga este ejercicio. Pero el maestro no solamente te dice que lo hagas, el maestro te muestra cómo hacerlo. El maestro te muestra cómo es que se le sirve a Dios, cómo es que se adora a Dios, cómo es que se ora, cómo es que se predica la palabra. Entonces, por eso es tan importante tener un pastor en la vida o en la familia. Lo que los creyentes no saben es que hay una conexión directa entre tus hijos, entre esta casa y entre el padre espiritual de la casa. Y hay una herencia. Se potencia la bendición de Dios que está sobre ti y que afecta directamente a tus hijos. Por eso es que cuando alguien sale de una cobertura y de estar bajo una autoridad, los primeros que tienen grandes consecuencias son los hijos. Los que se llevan la peor parte. Así cuando un matrimonio se divorcia y dice, bueno, aquí arreglamos, firmamos papeles y nos vamos. ¿Usted cree que los que se llevan el peor chaparrón siempre son los hijos? Sucede igual que cuando alguien decide buscar. Los hijos no se adaptan, no se conectan. Porque muchas veces la conexión. Yo les digo algo, piensen en sus hijos. Piensen en sus hijos. Yo en Turén pastoreé a un líder. Pastoreé a un hombre que me lo gané en la calle predicando. Fue una de las primeras personas después que me convertí. Recuerdo que cómo me lo gané para Cristo. Me paré en un monte predicando. Había mucho monte. Con mi Biblia. Y exactamente me paré debajo de un hormiguero. De hormigas bravas, candelitas. Y empiezo a sentir que las hormigas me caminaban por debajo de dentro del pantalón. Y yo decía así, y los hermanos decían, el pastor está, déjalo que se mueva. Fue mi prueba de fuego, porque aunque me rascaba, aunque intentaba matarla, eran muchas, estaba invadido. Y no dejé de predicar la palabra, porque primero estaba nuevo, segundo estaba nervioso y tercero tenía las hormigas que me estaban picando y destrozándome por todas las piernas. Terminé de predicar mi mensaje y ese hombre pasó, se convirtió a Cristo. Y de ahí en adelante ese hombre se convirtió en un gran servidor de Jesús. Pero este hombre nunca quiso involucrar a su hijo en la iglesia. Lo dejaba cuidando la casa a edad de 5 o 6 añitos. Cuando lo traía era terrible el muchacho volteaba a las bancas,
que eran de madera. El muchacho nadie lo soportaba. Y él dijo: no lo traigo más. Y parece que casi le prohibió al niño que viniera. El niño creció fuera de la iglesia y se hizo un delincuente. Terminando un culto en una noche, estábamos alabando a Dios. Se escucharon unos disparos. Salieron y la mamá salió de la iglesia y era el muchacho que estaba tirado en la calle. Lo agarró, lo levantó y se le murió en los brazos. El papá decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Tú eres responsable de que tus hijos quieran y amen una cobertura. Tú eres responsable de que tus hijos crezcan bajo la influencia del reino de Dios, viéndote a ti. Porque de alguna manera la autoridad que tú vas a tener sobre ellos es la que ellos vean que tu pastor tiene sobre ti. Porque el que quiere ejercer autoridad tiene que estar bajo autoridad. La única forma que alguien puede decirle: demonio, te ordeno que salgas de ese cuerpo, y el demonio le va a hacer caso si tú estás bajo autoridad. En el momento que tú decidiste no estar, el demonio te puede decir: bueno, ¿y cómo tú me mandas a mí? ¿Y cómo quieres que yo te haga caso a ti? Si tú eres el primero o la primera que no camina en el principio de estar bajo autoridad. ¿Se acuerdan el hombre, el general que le preguntó a Jesús: Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, y solamente una palabra tuya bastará para que mi criado en la casa se sane? Porque dice: yo conozco el principio, yo conozco porque soy hombre bajo autoridad. Y ahora que tengo autoridad, porque tengo jerarquía, cuando hay unos soldados que yo los mando y ellos obedecen la orden que yo les doy. O sea, yo sé de autoridad. Jesús entonces dice: yo no he visto tanta fe. Tanta fe. Y Jesús le dice: váyase tranquilo, porque ciertamente usted conoce lo que es autoridad. Su siervo está sano. Cuando el hombre llega a la casa, pregunta: ¿a qué hora? Él se sanó. Y le dijeron: a esta hora. Y él dijo: a esa misma hora yo estaba hablando de los principios de estar bajo autoridad. Yo le quiero enseñar a velar y a orar para que usted no pueda caer en tentación. La gente lee la Biblia y piensa que solamente es la tentación de caer en pecado, en los pecados comunes. Pero la tentación más grande del hombre es vivir de manera independiente, de violentar y violar los principios de Dios. La tentación no solamente fue diseñada para el pecado de fornicación, adulterio y cualquier otro pecado nominal, sino que todo creyente es tentado cuando vienen ideas a su cabeza. ¿Sabe lo que pasó con Aarón y María? Que hablaron en contra de Moisés porque de alguna manera vieron que era un hombre de carne y hueso como cualquier otro. El hombre quedó viudo. Era un viejo, pero estaba duro todavía. Y decidió casarse. Y de paso se casó con una negrita. Bueno, a Aarón y María no les gustó eso, porque ellos dijeron: tenía que consultarnos a nosotros y nosotros tendríamos que aprobarle a él con quién tendría que casar. ¿Y sabe lo que pasó entre Aarón y María? El hecho de que les cayó la lepra fue que cayeron en la tentación de murmurar, de criticar. Hay tantas tentaciones de las cuales no se habla, no se dice nada. Ora y velá para que no caiga ahí en tentación. Y la gente
rápidamente piensa que es en un pecado nominal, pero no necesariamente. Usted puede estar tentado en no diezmar, en no ofrendar. Usted puede estar tentado en no congregarse. Usted puede estar tentado en dejar de obedecer. Usted puede estar tentado en dejar de ser humilde y ponerse arrogante y orgulloso. Usted puede estar tentado en tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios, en su propia carne y no en el espíritu. Y a eso también se le llama tentación. La oración te libra de la tentación, ciertamente. Recuerdo que un pastor testificaba de una oveja fiel que tenía. Y esta oveja un día le dijo: mi pastor, me vengo a despedir de usted, me voy a descarriar. De hoy en adelante me voy al mundo. Le voy a decir chao a Dios. Y el pastor le dijo: ¿pero qué te pasó? ¿Por qué? No, porque quiero experimentar, quiero probar. El muchacho era un muchacho de oración, de testimonio. Y el pastor le dijo: ok, no te puedo retener a que te vayas al mundo, pero te voy a pedir un último favor. Antes que te vayas a pecar, ora a Dios. Y el muchacho le dijo: bueno, voy a orar, pero será una oración de despedida. Y el muchacho llegó a la casa recordando las palabras de su pastor. Se arrodilló en su cuarto y dijo: me voy a despedir, le voy a decir chao a Dios. Porque el hombre estaba decidido a irse a pecar en el mundo, en discotecas, en bares. Ya tenía su plan hecho en su corazón. Y se arrodilló y le dijo: Señor, vengo a decirte que me voy al mundo, así que oro para despedirme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se paró, miró y se dio cuenta que era de mañana ya. Y él se había arrodillado en la noche. Y estaba totalmente aturdido y no sabía lo que pasaba. Después miró la hora y dijo: no es posible que yo duré arrodillado aquí 8 horas, desde las 9, 10 de la noche, que me arrodillé un ratito para despedirme. Y hice una oración tan corta. Y el muchacho no hizo otra cosa sino agradecer a Dios que lo tuviera toda la noche allí, que el tiempo pasara de manera fugaz. No sé cómo Dios lo hizo, pero lo libró de esa tentación. Después le llegó y le comentó al pastor lo que pasó. Y le dijo: pastor, ¿sabe qué? Dios no quiso que yo me fuera a pecar. Porque realmente el que ora, Dios lo librará de la tentación. Dígale a su hermano: el pastor quiere enseñarte a orar. Dígale: el pastor quiere enseñarte a orar. ¿Qué otra cosa quiero enseñarles? La importancia de tener un pastor en la vida de un creyente. ¿Sabe cuál es? El pastor te puede enseñar fe. Porque la Biblia dice: considera cuál ha sido el resultado de su conducta e imita. ¿Qué debes imitar del pastor? No hay nada más poderoso que te enseñen fe, que te desafíen a creer por lo imposible, a que alguien te diga y te anime cuando todo el mundo te ha dicho que tú no puedes, cuando todo el mundo te tiró la autoestima por el piso, cuando el diablo se encargó de hacerte ver que tú no vales nada y que no eres nada. Viene un pastor y con una palabra de Dios te dice: tú eres importante para Dios. Dios hará algo contigo. Dios te tomó en cuenta y en los próximos días Dios hará cosas grandes contigo. Y tú empiezas a decir: conmigo. Sí, contigo. Contigo. Una de las cosas que se aprende al lado de los hombres de Dios es fe. Fe. Yo quiero que usted aprenda fe, que usted viva por fe, que usted camine por fe, que usted empiece a generar fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted no puede tener a Dios enojado. Usted va a mantener a Dios contento, agradecido. O perdón, agradecido no. Va a mantener a Dios alegre, contento. Porque sin fe es imposible, pero con fe
se agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Aleluya. ¿Alguien va a aprender fe aquí? Yo dije, ¿alguien va a aprender fe? Y una vez que tú aprendes fe, empiezas a ver milagros en tu vida. Empieza a haber provisión en tu vida. ¿Cuántos han visto milagros en su vida en este año 2019? Por eso no crean los pastores llorones y quejones. No crean esos líderes que andan todo el tiempo sumergidos en el fracaso y andan mostrando el fracaso que tienen o la lucha que tienen. Yo no digo que no tengas lucha, pero no que vivas toda la vida. Desde que te conocí andas diciendo que andas en lucha, y yo no sé cuándo vas a andar en victoria. ¿Sabe qué? Un pastor aprende a estar hasta aquí de batallas y de lucha, y te dice, asoma la mano y te dice, estoy en victoria. ¿Cómo está, pastor? En victoria, bendecido, ganando. Pastor, pero si está metido hasta el fondo, estoy en victoria, te dije. Porque no es por vista, es por fe. Yo dije por vista, no es por vista, es por fe. No es solamente decir tener fe, sino que yo les enseño a hablar fe. Hable fe. Hable fe. No digas que no puede. No digas que no tiene. Declare la palabra. Declare la palabra sobre ese problema. Declare la palabra sobre esa enfermedad. Declare la palabra. No es decir, porque la fe se tiene que hablar, se tiene que declarar. No solamente cantamos, no solamente oramos fe, no solamente declaramos palabras de victoria, sino que cantamos. Cuando cantamos, cantamos fe. Por fe yo muevo esa montaña, o yo muevo ese problema. La importancia de tener un pastor es que si es un hombre de Dios llamado, te va a enseñar fe, para que veas lo imposible, para que conquistes lo inalcanzable. ¿Por qué? Porque es la única forma de agradar a Dios. La importancia de tener un pastor es que el pastor va a querer propiciar momentos tuyos con Dios, momentos y atmósferas. Hay atmósferas donde la gente es sanada bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. Cuando yo veo que está cayendo algo en el altar, yo lo llamo a ustedes. Vengan a agarrar. Vengan. Y la gente se mete. Y ahí recibe la llenura del Espíritu Santo. Allí recibe el bautismo del Espíritu Santo. Allí recibe una experiencia con el Espíritu Santo. Qué poderoso que alguien rápidamente pueda preocuparse para que tú seas lleno del Espíritu Santo, para que tú tengas experiencias con el Espíritu Santo. Estas cosas que parecen sencillas son invaluables, tienen mucho valor, tienen valor eterno. Alguien que te guíe a una fuente inagotable de vida, a experiencias maravillosas. Si es un verdadero pastor, te va a llevar a tener experiencias maravillosas con Dios. A tener experiencias de poder. Un verdadero pastor en la vida de un creyente lo va a enseñar a vivir en el Espíritu y no andar en la carne. Y a veces la palabra de Dios tiene el poder de repartirse. Yo prediqué aquí unos domingos atrás de el perdón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que prediqué de eso? Innumerables de testimonios poderosísimos, testimonios de gente aquí que fue sanada y fue restaurada
Una persona me dijo: pastor, yo fui libre de demonios en ese mensaje. Tenía un odio. Y ahí fui libre. Y ese odio me tenía en depresión, me tenía en tristeza. Y me dijo, cuando usted dijo, hay una persona, una mujer que tiene un manto de luto. Yo ni me acordaba que había dicho eso. Hoy nuevamente me dijeron: pastor, estamos interesados en que la familia, en nuestra casa, todos oigan este mensaje, mándemelo. Yo se lo mandé. Es un mensaje liberador. ¿Por qué razón? Porque un pastor te va a ayudar. Te va a ayudar a identificar cuando tú andas en la carne y cuando andas en el espíritu. Y tienes que aprender a andar en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Por qué es tan importante cultivar la vida del espíritu y someter y sujetar los deseos de la carne? Porque es la única forma, óigame bien, la única forma que usted pueda dar frutos para Dios es que usted ande en el espíritu. El que anda en la carne o el que se cambia la carne, todos los frutos que tenía o tiene caerán y desaparecerán. Y usted tiene que importarle, usted tiene que tomarle importancia al hecho de que usted, su vida en Cristo, tenga frutos. Dígale a su hermano: hay que dar frutos. Hay que dar frutos. Hay que dar frutos. Hay que dar frutos. Cuando yo le predico a usted, yo le estoy implantando una palabra. Porque el reino de los cielos es semejante a un terreno que se le siembra una semilla. Usted es el terreno. Yo como predicador sería el sembrador. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la semilla que es esparcida y sembrada. ¿Qué estoy haciendo hoy? Sembrando la palabra. Sembrando semilla. Porque Dios da semilla al que siembra. ¿Saben? No dejo de sorprenderme muchas veces con lo que Dios trae en este altar. Hay cosas donde yo me preparo, las leo, pero hay cosas que me llegan en este altar de inmediato, que son por causa tuya. Hay una buena semilla. Y yo digo: ¿qué calidad de semilla es esta? ¿Qué poderosa palabra? Un pastor nunca tiene que jactarse por la palabra que predica, porque primero no es de él, es de Dios. Y en segundo lugar, Dios usa cualquier cosa para bendecir a otro. Usa una quijada de burro. La usó para que Sansón tuviera victoria y mató un montón de filisteos. Una quijada de burro. Diga conmigo: quijada de burro. Ahora imagínense qué Dios puede hacer con un burro completo. Si es que nos queremos dar de tan interesante y tan importante. Yo digo que no es importante tanto el mensajero, lo importante es el mensaje. Y eso lo debe tener claro cualquier predicador, cualquier pastor, para que no se infle de vanagloria. No piensen que lo siguen a él, que lo aclaman a él, porque no se trata de él, se trata de la semilla o del mensaje. Segunda de Timoteo 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Próximo verso. Óigame bien, esto se lo dice un pastor a un hijo espiritual. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Próximo verso. Tú, pues,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Próximo verso. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Próximo verso. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Próximo verso. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué es un pastor? Es un labrador. Un pastor que está sembrando una palabra que va a producir un fruto en su vida. Un fruto de victoria, de bendición. Y óigame bien, es importante, próximo verso. Considera lo que digo. O sea, préstele atención. Está atento a este consejo, a esta palabra. Y el Señor te dará entendimiento de todo. Qué poderoso pastorear en esta forma. Próximo verso. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, o el evangelio que yo te estoy predicando. Próximo verso. En el cual sufrió penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Próximo verso. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Próximo verso. Palabra fiel. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Próximo verso. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Próximo verso. Y si fuéramos infieles, Él no va a ser infiel, Él va a permanecer fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Próximo verso. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Próximo verso y último. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque este es otro beneficio de tener un pastor al frente de los creyentes o de una iglesia. Yo aprendo a tener una conducta balanceada. Aprendo a no contender con mi hermano acerca de palabras, porque eso trae confusión. Aprendo a valorar el sacrificio de Cristo. Aprendo a que yo no soy el único que tiene problemas, sino que otros tienen otros problemas, y que si Jesús sufrió, yo también voy a sufrir, pero voy a tener victoria. Quiero que usted medite en esta escritura en su casa y usted se dé cuenta cómo un pastor puede traer un balance a la vida de un creyente, no imponiéndole nada, no manipulándolo para que haga algo que el líder quiere que haga o diga. Sencillamente es una palabra que trae la libertad para que tú la oigas, la examines y recibas todo lo que te edifica. Ahora bien, óigame lo que le voy a decir. Hablan tan fuerte tus hechos que no dejan oír tus dichos. A veces no se trata de lo que yo diga, sino de lo que yo haga, de lo que yo hago. Y lo que tú haces, tu vida, tu comportamiento, tu actitud, van a decir del lugar donde tú estás siendo formado, entrenado y enseñado. Lo bueno de tener un pastor es que no solamente usted tiene que
oír lo que el pastor pueda decir, sino que usted puede empezar a ver lo que el pastor puede hacer y cómo lo hace. La Biblia dice: considera o observa su vida, considera cuál ha sido el resultado. Diga conmigo: frutos. Si alguien tiene fruto, puede hablarme. Si alguien tiene fruto, puede enseñarme. ¿Por qué razón? Porque la manera de vivir de un verdadero siervo de Jesús influye más en tu vida que la manera de hablar. Hay gente que puede hablar muy bonito, puede hablar y gritar muy bien, pero su vida no la vean. Son los que dicen: no me vean a mí, vean a Jesucristo. Hay que decirle: pero tú estás distorsionando la imagen de Cristo y no la podemos ver. Cuando alguien le diga eso, cuando alguien le diga: no me vean a mí, miren a Cristo, dígale: muéstramelo tú. Porque el único que puede mostrarte a Cristo es el que te habla de Cristo. Tu manera de vivir, tu testimonio, tu vida, tu integridad, tu pureza van a influenciar o van a decir mucho más que las palabras que un buen orador pueda decir. Un orador o predicador no necesariamente va a ser un hombre llamado por Dios a esta hermosa tarea. Termino diciéndole: ¿usted cree que la autoridad de Jesús radicaba en cómo hablaba, cómo decía las cosas o cómo regañaba? Regaño no es autoridad, grito no es autoridad, insulto no es autoridad, poner cara brava no es autoridad. La autoridad de mi Jesús no radicaba solamente en lo que Él decía, sino en la forma de cómo Él vivía y de cómo Él murió. Por eso la Biblia dice que Dios le dio un nombre más alto, un nombre que es sobre todo nombre. La forma de vida, la forma que alguien pueda vivir en servicio, en amor, en entrega, eso te puede afectar muchísimo para bien. Te puede bendecir la vida de alguien que te esté mostrando la forma como él vivió. No fueron las técnicas que Jesús utilizó, no fue la forma de hablar para afirmar una verdad, tanto en los discípulos como en la gente que lo seguía. Tanto fue que Jesús, para enseñar algo, primero lo hacía y luego lo enseñaba. Hoy quiero lavarle los pies a los discípulos. Venga acá que los voy a lavar los pies. ¿Qué? Les dije que tengo que enseñarlos a hacer esto. Primero lo hacía y después lo enseñaba. Los predicadores de hoy quieren decir y nunca enseñar cómo se hace con la vida. La palabra de Dios es para vivirla, no solo para predicarla. Yo le voy a repetir esto: la palabra de Dios es para vivirla y no para predicarla en conveniencia.